Hola, ¿cómo estáis? A ver, vamos a ver. Estaba hablando así por WhatsApp con Julio, perdón, con Mark Jules. ¿Qué quiere decir con Julio? Con Mark Jules. Y de repente ha salido un tema que me ha llamado mucho la atención, que es el siguiente. A ver si sabemos explicarnos, ¿vale, Mark? Bueno, si quieres, ve saludando y ve diciendo Hola, algo. buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo lo hace? Ahora hace el doctor Soriano. Sí. Vale, vamos a ver. Os voy a enseñar el que ha sido el motivo de que estemos haciendo este directo improvisado. Y es esto. En España hay un museo de arte contemporáneo que está en Valencia, El Iván. el IBAM, Dilo sí, todo, Ray. cuya directora es Nuria Enguita. Bien, Nuria Enguita ha hecho unas declaraciones en un periódico donde se preguntaba si el cómic es arte. Entonces, esto ha generado mucho revuelo en las redes, especialmente en Twitter, como suele ser habitual, donde hay mucha gente que está pidiendo dimisión de la directora del IBAM. Y de repente he pensado, ostras, realmente es obvio que el cómic es una expresión artística, pero me gustaría ahondar un poco más en todo este debate y he pensado, mira, llamo un momento a Julio y Me vuelves a que... confundir de nombre, Ray. Hostia, es ¿Me verdad, me la estás perdona. dando con otro o qué? Perdona, de Mart. Bueno, es que Mart y yo nos conocemos hace muchos años y bueno, pues todavía le suelo llamar por su antiguo nombre o su nombre que no es el artístico. Pero bueno, ya está, perdóname, Mart. Bueno, a lo que vamos. Que luego la gente me reconoce, tío. Si me llamas por el otro nombre. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, para ti el cómic tendría que estar dentro de los museos de arte contemporáneo, porque creo que el debate gira un poco en torno a eso. Bueno, es que hay que matizar algunas cosas que como no te has, como buen periodista que eres, no te has enterado muy bien de la Yo no soy noticia. periodista, tío. Por eso se nota. Ya. Y es bueno que hablemos un poco con matices. No se ha pedido la dimisión de esta persona, ni muchísimo menos. Ha sido tan beligerante la cosa. Ha molestado a mucha gente, es evidente, de la industria. Y no hablo solo de autores, hablo de incluso editoriales importantes. Pero no Ujú. se ha pedido la dimisión. Simplemente, hombre, No, que se no. Yo he leído un tuit en el que ponía dimisión. Eso es lo bueno, que he hecho. No, yo no he siempre hay dicho que se haya pedido la gente muy dimisión. vehemente, ¿no? Estas cosas. Sí. El contexto de la entrevista era porque le preguntaban por el futuro del cómic dentro del IBAM, ¿vale? Porque siempre en el IBAM siempre se tuvo mucha, el cómic siempre tuvo mucha presencia, ¿vale? En Valencia piensa que es una ciudad donde hay una cantera de cómic y de autores muy importante. Entonces, se le preguntaba por eso, por el futuro del cómic en el museo. Y ya en un momento dado de la pregunta, o sea, en la respuesta se pregunta si realmente el cómic puede ser considerado como arte. Y eso es un poco lo que ha molestado. Yo creo que con razón, porque que a estas alturas de la película nos estemos preguntando si el noveno arte es un poco como casi parece pues una de tantas, de denigrar un medio en el que, bueno, pues un medio que une dibujo y literatura. O sea, más cómic, es cómic, yo diría, perdón, más arte que eso, es arte elevado al cuadrado, yo diría incluso. Pero yo lo que he entendido es que ella se refería a que no sabía si la programación del siguiente curso, ¿no? Iba a incluir exposiciones de cómic porque ella no sabe muy bien si se podría considerar que, o sea, si el cómic tendría que tener lugar en el Museo de Arte que ella está dirigiendo. Eso es lo que yo he entendido. No creo que ella estuviera poniendo en duda que el cómic sea o no sea arte, sino Hombre, el yo en la si frase realmente el espacio de divulgación del cómic es un museo de arte contemporáneo. Y claro, aquí es pero donde creo yo que hay un debate que es más complejo de lo que parece, porque, a ver, yo lo que pienso es que el cómic es una manifestación artística, por supuesto. El cómic puede ser arte, por supuesto. no puede, no es, vamos a Sí, decirlo pero así. Ah, depende de lo que consideremos arte. Es que, claro, como hay tantas definiciones de arte y cada cual tiene la suya propia, o sea, una ilustración para un folleto de una farmacia, ¿no? Donde aparezca ahí letras y imágenes, ¿eso es una obra de arte? Para ti ponle, sí. bueno, pues ese folleto le pones 50 años, te aseguro que sí. Los anuncios de farmacias y de cartelería que hacía mucha, que lo veíamos en un vídeo anterior,
o los carteles publicitarios que se hacían en los años 20 se exponen en museos. Sí, depende el tiempo juega mucho a favor de eso. Pero Se- perdona, que no te quería cortar, continúa, no, por no, favor. tranquilo. Se exponen en museos, pero ¿tú crees que porque se exponga en un museo quiere decir ya que es una obra de arte? ¿O simplemente se exponen desde un punto de vista de contextualización? Todo lo que se expone en un museo debe estar contextualizado, evidentemente. O sea, nadie pretende que el cómic vaya a los museos para que la gente lea cómics como se leerían en un libro. El formato natural de un cómic es un libro. Cuando tú trasladas el lenguaje del cómic al museo, lo adaptas al museo, evidentemente. Se hizo no hace mucho una exposición sobre el Bosco, que lo hacían diferentes autores de cómic, y evidentemente se exponía en cuadros. No vas a llevar, vamos, normalmente no vas a llevar a la gente a un museo a que se ponga a leer un libro, o en plan como si fuera la misma experiencia que leer un cómic en tu casa o en una biblioteca, ¿no? Pero creo que la respuesta no iba, o sea, creo que fue un comentario desafortunado que bueno, lo puede ser, quien quiera interpretarlo de otra manera es libre, pero yo creo que tiene poco pie de interpretación. Lo de preguntarse, si cabe preguntarse si el cómic es un arte, creo que está bastante claro lo que quiere decir. Pero si tú vas a abrir ahora el debate de si hay cómic que se hace por encargo, que puede ser más ilustración, o si hay un cómic que es más artístico, más experimental, entramos en otro debate. O sea, podemos incluso entrar en el debate de si hay buen arte y mal arte, pero todo es arte. Quiero decir, para mí, en mi caso al menos, yo pienso que un arte puede ser incluso el cuadro que pinta tu tía, la del pueblo, con unas florecitas y un bodegón. Eso puede ser arte. Que sea buen arte o mal arte es otra historia. Que sea un arte mediocre o no mediocre es otra historia. Pero arte es todo, cualquier manifestación artística que hace un ser humano. Entonces, Vale, decir pero que, totalmente de acuerdo. Hasta ahí claro, creo que estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, en el caso de la danza, tiene su espacio. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, su espacio que realmente natural, cada su espacio manifestación natural. artística tiene su espacio. ¿Un museo de arte contemporáneo debería de encargarse de exponer exposiciones de cómic o debería de habilitarse un museo dedicado al cómic? Esa es la pregunta que yo me hago. Es muy buena pregunta. Y de hecho, museos de cómic ya existen y bastantes hay. Bueno, en España no tanto. Pero, Para variar, hasta en eso somos diferentes. Hubo un intento de hacer un museo del cómic en Barcelona, creo recordar, y al final se quedó en nada, ¿no? Como casi siempre. Sin embargo, Museo de la Cerveza creo que sí que tenemos unos cuantos aquí. O sea que ya vemos ahí un poco las prioridades, pero bueno, eso es otra historia. o sea, entonces Eh, para ti sí que estaría claro que el museo del cómic tendría que existir y que el cómic no tendría que ocupar espacio dentro de lo que vendría a ser un museo. no, no lo veo incompatible, me explico. O sea, cuando tú decías el ejemplo de la danza, creo que la danza tiene su lugar natural, que puede ser pues, un teatro, un escenario, ¿no? Pero el cómic, lo bueno que tiene, la versatilidad que tiene el cómic es que aúna dibujo y literatura. Entonces, yo sí lo veo compatible, porque en un museo de arte contemporáneo normalmente lo que se suele exponer es pintura, videoarte, instalación. No lo veo incompatible a que haya una exposición de cómic ahí. Cuando esta señora dice eso, en realidad, cuando además en ese museo da la casualidad de que no solo se han hecho exposiciones de cómic, siempre, durante mucho tiempo, sino que creo que tiene una fanzinoteca, que es un lugar como una especie de depósito donde se tienen un montón de fanzines, revistas de cómic. Entonces, es un poco como que no cuadra mucho la historia, ¿no? Creo que al final se ha retractado, por lo tanto todo ha acabado bien. O sea, que en realidad estamos comentando un poco este tema un poco a toro pasado, porque ya todo ha acabado bien y se han retractado y han reconocido que efectivamente el cómic es un arte. Pero es que ya digo, como el cómic siempre ha sido como un medio que siempre ha estado ninguneado, esta es una de tantas. Y claro, es normal que la gente esté muy susceptible con el tema, porque claro, siempre se está hablando de eso, ¿no? De que el cómic es como un arte menor. Es curioso como conozco pocos pintores que se atreviesen a hacer un cómic. Sí conozco muchos autores de cómic que alguna vez han pintado cuadros y con mejor o peor fortuna, pero conozco pocos pintores que tengan los bemoles de ser capaces o de ponerse a dibujar un cómic, porque es una tarea ¿Por titánica. qué? Pero bueno, ¿el qué? ¿Crees que eso de alguna manera les desmerece? Hace como que... Bueno, creo que desmerece a la gente que cree que hacer un cómic no requiere un enorme trabajo y preparación. O sea, hacer un buen cómic te puede
sea, es una disciplina artística que te puede llevar años y años el poder hacer algo que merezca la pena. Tú tienes que dominar, tienes que saber escribir, tienes que saber diseñar, tienes que saber dibujar, aúna muchas cosas. Entonces, estamos hablando de un medio artístico que es muy complejo, es complejísimo, complejísimo. Entonces, claro, desmerecerlo así y quitarle importancia de esa manera es un poquito extraño, o sea, por no decir un poco paradójico. Quiero decir, no sé, es que no se me ocurre ahora mismo porque no quiero caer en el mismo juego, ¿no? De decir yo, pues, sin embargo, fíjate, hacer una performance, te pones ahí 5 minutos y tal. No, no es eso. Pero hablando concretamente del cómic, es un lenguaje muy complejo, complejísimo. Mm. Entonces es curioso, ¿no? Que se le ningunee muchas veces de esa manera. No es la primera vez que pasa en este tipo de... O sea, esto es una de tantas, ¿eh? No es la primera ¿Ha vez habido que... alguna otra recientemente así que te haya Yo que llamado? recuerde, ahora mismo no te sé decir, pero sí recuerdo haber vivido situaciones muy similares, tío. En según qué instituciones o en según qué lugares donde, bueno, pues yo sí, a ver, yo entiendo que es siempre simple ignorancia, no hay tampoco una maldad ahí, aunque la ignorancia a veces puede ser Mm, peor que la maldad, ¿eh? mm. Pero, pero sí, hay siempre esas cosas, esa sensación como de que es un arte menor. Tú mismo lo has cuestionado, ¿qué pintaría en un museo de arte contemporáneo el cómic? Como si el arte contemporáneo fuera a lo mejor algo mucho más, como de más altura que el Es cómic. que, no, yo creo que esto que acabas de decir ahora tiene que ver con... No, no, yo no estoy diciendo que el cómic sea un arte menor o que el arte contemporáneo tenga más altura que el cómic. Si a mí me encantan los cómics, si es, para mí es una, una de las cosas que más me gustan. No, no es eso, simplemente lo que digo es que lo que comentaba antes, ¿no? Que al igual que la danza tiene su espacio, el teatro tiene su espacio, al contrario, o sea, lo que te estoy diciendo no es que el cómic sea un arte menor, te estoy diciendo que es un arte tan mayor que de algún modo merece tener su propio espacio de exposición, de difusión de trabajos, de debate, en fin, o sea, como un Claro, espacio, pero una cosa ¿no? es que, Ray, una Donde cosa se es que tenga pueda... su espacio merecido, que lo tiene, y otra cosa es que se le cierren espacios por ser cómic. Me explico. En un museo de arte contemporáneo se puede preparar un proyecto o una exposición sobre una bailarina de danza clásica que de repente revolucionó su época y se prepara una exposición, un proyecto y se expone en un museo de arte contemporáneo o donde sea, pues porque es procedente y tal. Eso está bien. Luego la danza tendrá su lugar natural, evidentemente, pero lo que no tendría sentido es que una directora de un museo de arte contemporáneo dijera que la danza, habría que preguntarse si la danza es arte, como para plantearse si quiere hacer una exposición que homenajee la danza o a esa bailarina concreta. Eso es lo que se ha hecho un poco con el cómic, en este caso. Decir, sí, sí, vosotros tenéis vuestro lugar natural, pero aquí no. Aquí no nos vengáis con estas mierdas porque no nos Pero interesa. es que ahí suena como muy escocido cuando dices esto, tío, como si fuera como nos han tratado como nos han menospreciado tal, y ahora es como, y igual no tiene por qué tener esa carga, ¿no? Que le das tú. Bueno, Digo, no sé, quiero decir, igual la mujer simplemente lo que estaba diciendo era, a ver, en la programación que tengo ahora programada, igual quiero hacer exposiciones de obras de arte contemporáneo y para el cómic, pues yo qué sé, pues como que no veo que ahora sea aquí el espacio, pero claro, el tema no es que diga si aquí es el espacio o no, o que proponga un espacio alternativo, que también hubiera estado muy bien, que hubiera dicho, oye, quizás es un momento adecuado para que las instituciones se pongan las pilas para buscar un espacio para el cómic en Valencia o en cualquier otra ciudad desde donde se nos estén viendo ahora mismo, ¿sabes? Mm. Entonces, no Pero, sé, pero tengo la sensación que igual no iba tanto por ahí, ¿sabes? a Como, ver, tú tienes que tener en cuenta como he dicho antes hace un rato, lo de que me reía de, no, pues es que de museos del cómic no hay muchos, tal. O sea, la industria del cómic, sobre todo en España, sobrevive. O sea, tiene que capear mucho para sobrevivir, en fin, no es un negocio del que se iba demasiado bien y que esté ahora mismo muy, muy boyante. Por lo tanto, más que escocido, es un tema de que si sumamos piedras en el camino y sumamos este tipo de ninguneos, al final todo eso, o sea, es innegable que el cómic, como cualquier otro medio de expresión, necesita también que a veces lo apoyen y lo refrenden.
Entonces, que haya una exposición de, por ejemplo, imagínate, de Paco Roca, que es un autor que lo está petando muchísimo, en un museo de arte contemporáneo, puede ayudar a la industria del cómic, por supuesto. Va a vender más libros Paco Roca y eso es bueno para todos. Entonces, si tenemos museos que nos cierran las puertas de esa manera, claro que no es una cuestión de estar escocido, es una cuestión de que eso nos hace daño, claro, como industria. Esto es como si de repente, pues como que le digan a la gente del cine español, claro. ¿Tú no tienes la sensación de que realmente estamos... ¿Te acuerdas? Bueno, tú has visto el debate, ¿no? De Fernando Castro, bueno, lo que estuvimos Sí, ayer sí, sí. comentando con el doctor Soriano y tal, Mm, cuando hablaba Villarán, ¿no? De subirse a la ola porque el tsunami te arrasa y todo esto. sí. ¿No tienes a veces la sensación de que quizá estamos viviendo los últimos años del cómic o crees que no va a ser así? Lo digo porque, no por el cómic solo, sino por lo que es la prensa escrita, todo lo que tiene formato papel, da la sensación de que de algún modo u otro está como cambiándose al formato audiovisual, ¿no? Decías No, tú en no un sé, vídeo no sé si tienes tú esa sensación, igual. decías tú en un vídeo que tuvimos, creo que fue el primero que hicimos con Aleix, al cual recomiendo a la gente que vea, que Mm, era sobre. Era el primer vídeo que hicimos, creo que era. No era el de el top 6 de ilustradores publicitarios, era otro que hicimos anterior. Y mm, tú comentabas en un momento dado si creías que, es que no recuerdo muy bien de qué era el vídeo, pero bueno, era como de, sí, hablábamos de dibujo y de tal, y tú comentabas que si no sentíamos que realmente a lo mejor ya todo el tema de la palabra escrita y tal estaba un poco muriendo en favor del contenido audiovisual. Ah, sí, ya recuerdo, ya recuerdo. Tú comentabas que si no sentíamos que ahora hoy en día la gente ya con vídeos en YouTube es capaz de formarse igual, ¿no? que con la palabra escrita y tal. En ese momento no lo reflexioné mucho, pero te digo una cosa y al hilo de lo que acabas de decir. Quien crea que, que el estímulo intelectual y los beneficios que tiene el descodificar un texto, el construir una imagen en tu cabeza de ese texto es similar al contenido meramente audiovisual, está jodido. O sea, quien crea que se puede educar igual con un vídeo de YouTube que con un libro, tiene un problema muy serio. Por lo tanto, porque los estímulos son diferentes. Porque en un vídeo te están mostrando al protagonista que ellos quieren. Este es nuestro protagonista. Pero en un libro lo creas tú. En un libro y en un cómic construyes entre pero no te siete. estás echando piedras sobre tu tejado ahora, porque ¿Qué este sentido? argumento que acabas de exponer ahora es el mismo que argumentaban los padres a los niños en los años, yo qué sé, 50 más o menos, cuando el niño se ponía a leer tebeos y el Mm. padre le decía, déjate de tonterías de esas con los dibujitos y ponte a leer un libro. Bueno, pero es Y uno de que los si te vas argumentos más era que atrás, cuando miras un cómic, tú tienes la imagen allí y te están dando la imagen ya hecha. Igual que cuando ves una película. Es más parecido a una película. Mientras que con un libro el personaje igual te dice, mira, es moreno, alto y guapo. Pero igual te lo puedes imaginar con nariz más larga, más corta, ojos más grandes, pequeños, etcétera, ¿no? Es decir, no, bueno, en teoría no, porque lo que ocurre en un cómic es tan importante lo que sucede en las imágenes como lo que sucede en medio, en el blanco de la viñeta, y eso lo construyes tú. Tú construyes el tiempo, tú controlas el tiempo, la velocidad, el sonido. O sea, el eso sí, cómic, eso el es cómic te da verdad. mucho trabajo imaginado ya, que es el dibujo, que es la parte de dibujo, pero hay Ahí una voy. parte que la tienes que construir tú necesariamente, si no, no funciona el cómic. Claro, ahí voy, ahí voy. O sea, hay una parte de que el contenido audiovisual nos hace más pasivos que el contenido escrito. Y ahí defiendo, no tengo problema en defender en los libros como, me refiero sin dibujitos, como dices. O sea, no es una cuestión de si es mejor leerse un libro o leerse un cómic. El tema que leer estimula unas partes de tu cerebro, de tu intelecto, que creo que el contenido audiovisual ya te deja masticadito. Entonces, bueno, depende de cada uno, pero yo creo que las herramientas que te puede dar leer un libro nunca van a ser equiparables a las que te pueda dar ver un contenido puramente audiovisual. Y no digo que sean incompatibles, pero quien crea que solo su formación se puede versar en lo audiovisual, tiene un problema serio, ¿eh? Tiene un problema serio. A ver, leo así muy rápido. Comentarios. Omsidamón Sadamón, que nos está escribiendo aquí en el chat bastante extensamente. ¿Cómo estás? Y Barbarella también, que está por aquí. Exacto, el arte al cuadrado no será arte a menos que el arte sea como el número uno, que es idéntico a su cuadrado. No arte más tiempo, 50 años, es igual a arte.
Esta es una buena pregunta, ¿eh? Es decir, cualquier cosa que ahora no sea arte, si pasan 50 años ya sí será arte. Bueno, En base a lo que tú has dicho, suena bastante parecido, ¿no? sí, es lo que yo comentaba antes. Es que O sea, también, que ahora cualquier, o sea, pues eso, esto será dentro de 50 años, será una obra de arte. en realidad es que si vemos el arte como la manera en la que, pues ya te digo, cualquier tipo de expresión artística que venga de un ser humano o como incluso esa relación que tiene con la cultura, con cómo nos tratamos, con cómo interactuamos, con cómo, pues todo según se mire. O sea, es que ahí nos podemos ir a Duchamp y su famoso urinario. Mira, pues no sé si has visto el vídeo de que he hecho la entrevista a Joan Casellas. ¿La has visto? Sí, creo que sí la vi. ¿Sí? Porque ¿Seguro? vamos, suelo ver todos tus vídeos. Pues Creo que sí. esta entrevista es Ah, sí, flipante. que es el experto en Duchamp, es verdad, es verdad. Sí, Pues sí, sí. es una pasada. Este hombre ha investigado, pero hostia, se sabe todo de Duchamp, Mm, ¿eh? sí, Es sí. increíble. O sea, me ha dejado flipado. Bueno, esa reflexión de no arte más tiempo, 50 años es igual a arte, me parece que es una muy buena reflexión. Mm. El cómic no es un arte en sí, dice también, sería como McLuhan en el sentido de que el medio sería el mensaje, pero que ver qué pasa con el contenido, habría que hablar para ver qué pasa con el contenido, supongo que se referirá. En Pero es que México, entonces eso los valdría para fotógrafos todo, tienen ¿no? Valdría fanzinoteca. para la pintura, valdría para la performance, valdría para todo, ¿no? Todo tiene un mensaje, un medio, como... O solo vale para el cómic. Hostia, estás muy guerrillero, Julio, estás muy No, pro pero es cómic, que las estás cosas hablando como mucho son. para tu... Cuando me para pongo tu guerrillero me audiencia, llamas para tu por mi nombre de audiencia. pila, tío. Que sí, pero si yo estoy contigo, Julio, yo estoy contigo. Que Yo no me adoro el llames así, cómic. joder, que A mí luego me me encanta el cómic. reconocen, coño. A mí, mira, es de las pocas cosas que si tuviera más pasta, me gastaría dinero en comprar cómics, porque me los ventilo, Pero pero si es que pero Ray, no es una cuestión de, ay, qué bonitos son los cómics y hay cómics no es horrorosos. que Es que sea no va de bonito, pero eso. es que digo que a mí es un medio que me encanta. Sí, Lo digo pero porque que está me da bien. la sensación de que me estás poniendo a mí como buscando en mí el enemigo, y yo no lo sé. No, 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 pero si no es que con las Por pintas si que me acaso, llevas, o sea, esto es un Julio, te talibán. estoy viendo. Bueno, vamos a ponernos serios, que empezamos con el cachondeo y ya. Bueno, a ver. En México tiene museos, en México museos como el Chopo tienen fanzinoteca, ¿vale? No lo sabía esto. Sí, el IBAM, Eh, el museo, perdona, el museo del que estamos tratando, o sea, la paradoja también muy que se cumple es que tiene fanzinoteca también. Entonces, ¿qué ya, lógica tiene ahora decir que el cómic no es arte? ya. O sea, Tal antes vez sí, ahora no. O sea, es como. aquí en Madrid se ha expuesto cómic en el espacio Conde Duque. Mm, cierto, cierto. Sí, sí. Eso dice Barbarella. En el Prado Observó también, una vez. Sadamón, tal vez no es tan positivo eso de la museificación de las artes. Es mejor salir de los museos y entrar a otros espacios. Ojalá se vendieran pinturas y esculturas donde se venden cómics. Hostia, esa es una muy buena reflexión ¿Cómo, también, cómo? A ¿eh? ver. O sea, como que las pinturas y las esculturas, que también quizás estaría mejor que salieran tanto de los museos y que se vendieran en una tienda de cómics. Que se pudiera vender arte. ¿Por qué? Ah, ¿no? ¿Me vas a rechazar el arte contemporáneo en una tienda de cómics, Es que Julio? insisto, que no, yo no, el arte contemporáneo, ¿a qué te refieres? El arte contemporáneo es un cómic también. O, sea, Bueno, o el pues arte por eso, contemporáneo solo es lo que de define otros enfoques. Avelina Lesper. Como, Una instalación, sí, una vale, pues performance. me hago un tintín, me pongo un tintín con un milú ahí en escultura y ya tengo una video. ¿A qué te refieres? Yo qué Claro, es sé, que, pues imagínate un cuadro de William de Kooning, por decir, no sé, primero que me viene a la cabeza, pues que pudiera estar a la venta también en una claro, tienda pero de cómics. es Igual que, es una locura, vamos a pero ver, yo ¿por qué creo que no? estamos hablando de temas muy diferentes. O Pues sea, no díselo se a Sidamon, trata, Sadamon. no, es que no se trata o sea, no se trata de descontextualizar todo. A lo mejor el tipo que quiere, que le apetece no leer un cómic y le apetece ver algo de pintura contemporánea y tal, pues no tiene por qué irse a una tienda de cómics, se puede ir a un museo de... Lo que estamos hablando es que no, eso no tiene que implicar despreciar lo otro. No sé si me explico. Claro, pero igual que tú, o sea, ¿el cómic tendría cabida en un museo de arte contemporáneo? Sí, porque el cómic es arte contemporáneo, si se Mm, hace ahora, ¿no? sí, El arte contemporáneo tendría entonces cabida en una tienda de cómic en un museo de cómic en todo caso, ¿no? o en una tienda de cómic, ¿por qué no en una tienda? Él En lo que una defiende es que igual estaría bien salir de la museificación. Ah, Y bueno, pero eso es otro debate. Yo ahí, vamos, bueno, pues no es es que... lo que te estoy poniendo sobre la mesa. Sí, 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 pero que vamos, no sé si entrar, porque es otro, o sea, quiero decir, vale, pues sí, Mm, o como si un día, vale, vale. vale, sigo.
En el ayuntamiento, centro de Madrid, también se han expuesto cómics, también dice Barbarella. Sí, es Con verdad. Sadamón dice, yo estoy, tengo un problema serio. El esfuerzo del que aprende va más ligado a la lectura que al vídeo. A mayor esfuerzo, más aprendizaje. El mayor aprendizaje lo tienes al enseñar a otro. Totalmente. Sí. Es lo que estaba diciendo. Quien crea que se puede educar con vídeos de YouTube, lo digo yo, está jodido o jodida, me da igual. O sea, una cosa no o sea, puede ser una cosa que ayude a la otra, pero quien crea que puede ser un Fernando Castro solo viendo vídeos de YouTube, está soñando. O sea, está, como dice él, en los mundos de Yuppie. Pues sí, O de los Teletubbies, mejor dicho. pues sí. A ver, vamos a ver. Me preguntan. Mira, Barbarella propone esta lista que me parece que está bastante bien. Dice: de menor a mayor aprendizaje es audiovisual, menor aprendizaje, luego el audio, luego leer y luego enseñar. ¿Tú compartes eso? Sí, Sí, ¿no? Barbarella totalmente. De dice: el hecho, cómic más. es muy curioso ver. Yo que doy clases, como bien sabes, un par de veces a la semana en una escuela. Es Ujú. curioso, las clases están llenas hasta los topes y tú muchas veces te preguntas, joder, pero con la de cursos que hay ahora online para aprender lo mismo que os puedo dar yo, por qué venir? Y es que la experiencia es totalmente diferente. Y somos seres que viven de las experiencias, somos nuestras experiencias. Mm, Entonces, no es fácil sustituir las experiencias así como, venga, ahora ya, como es más práctico, no somos personas o seres que nos movamos solo por la practicidad, nos movemos por el tipo de experiencia. No es el mm. mismo tipo de experiencia un curso online que uno presencial. O sea, en eso suscribo absolutamente lo que comentaba Castro en su debate con Villarán. O sea, Mm. totalmente. En cambio, Sadamón dice: pero en los vídeos también hay una labor propia de imaginación. Es que esa labor es importantísima y la que estamos relegando en muchos casos por el contenido puramente audiovisual. Y es un error. No, no, pero él se refiere, o sea, Nos que los vuelve vídeos, espectadores más pasivos. Y eso nos va a pero pasar dice que en factura. los vídeos también hay una labor de imaginación. A ver, desarrollame eso un poco, porfa. Yo no lo he dicho, lo dice él. Ah, vale, vale. Pues te Yo coméntale no, a yo Sidamón creo Sadamón, que, entonces eso, si lo puedes desarrollar un poco para Julio, pues, para hombre, Marc. a ver, si tienes a lo mejor a una persona que te está mirando en un vídeo y hablándote y contando una historia en plan como un narrador y tú vas construyendo lo que él te dice, a lo mejor sí, como en un audiolibro, ¿no? Algo así parecido. Mm. Bueno, vale, pero vale, bueno, no sé, sí, ok, si lo queremos ver así. Am, Aún así creo que no es el mismo esfuerzo que descodificar un texto, pero bueno. el cómic más caro del mundo es 9 preguntas, fue el primer cómic y sin saberlo es arte. Así valdría para todos. Saludos de Andrés López. Hola Andrés, bienvenido. Ray, me debes un cómic firmado a cambio de mi sucio dinero. Vale. Mm, vale. No tenía constancia de que Barbaria me había comprado un cómic. No me acuerdo. Bueno, no sé. ¿Dónde está el artículo este de los 6 mejores ilustradores que has mencionado? Vale, pues te lo voy a pasar ahora. Es un vídeo que hemos publicado hace poco. Y mira, os lo voy a dejar el enlace por aquí si queréis. Vamos a ver. Un segundo. A ver. Mira, os lo dejo aquí pegado. Ahí va. Ahí tenéis el enlace. Vale, ¿qué más? El cómic es un medio. El medio. ¿Cuál sería la mejor forma de exponer un cómic en un museo? Colgando originales en las paredes, el cómic abierto en una vitrina. Siempre me da la sensación de que está fuera de su entorno. Se pierde su naturaleza narrativa. ¿Qué opinas de eso? Eh, no está a falto de razón lo que dice. Depende de cómo prepares una exposición de cómic, se verá más fuera de contexto o no. Es cierto, el cómic tiene su medio natural y o sea, su formato natural, o sea, como la danza, como otros ejemplos que hemos puesto. Pero depende, sí, pues a veces se hace así, exponiendo originales, a veces con vitrinas donde se ve abierto el... Hay muchas ideas, a veces puede ser acompañarlo con vídeos de cómo se va haciendo el...
Bueno, yo, por ejemplo, vi la expo que hicieron del Bosco, que era un cómic sobre el Jardín de las Delicias y todo esto, y quedó muy bonita. O sea, que es que al final depende un poco. El cómic tiene eso, que tiene dibujo, tiene plástica y tiene la parte narrativa. Entonces, bueno, ya es como tú lo quieras exponer. Eso ya depende de cada cual. Que eso que el contexto, ya te digo, natural sería pues eso, una biblioteca, un lugar donde leer, tal, pero eso es otra historia. Pero ayuda. O sea, la realidad es que las exposiciones en museos de arte contemporáneo donde se haga cómic, ayuda a la venta de cómics y necesitamos esas ventas. O sea, para que el cómic sobreviva, el cómic se tiene que vender, ¿vale? O sea, entonces no nos va bien que se digan estas cosas. ¿Sabes? Ayer cuando hablaba con el doctor Soriano y hablábamos sobre el tema del el rumbo que iba a seguir el arte debido a la masificación que puede llegar a tener un artista gracias a las redes sociales y la evolución que puede derivarse de ello y tal. Pienso que en cierto modo es como si el arte pudiera en un futuro acabar convirtiéndose en algo parecido a los cómics, en el sentido de que el cómic es un trabajo que creas un original y luego se hacen cientos de copias, ¿no? La industria Es un gráfica. medio de masas como la música, sí, Pues quizá el exactamente. arte puede llegar a acabar convirtiéndose también en un medio de masas. Con el arte te refieres a la pintura, o sea, a que son a las piezas Claro, es que originales, ¿no? yo cuando hablo de arte, claro, por ejemplo, a ti te suena como si estuviera excluyendo todo lo que no es arte contemporáneo, pero obviamente como mi canal suele abordar el arte contemporáneo, cuando hablo de arte me refiero a eso, arte contemporáneo, entendiéndolo como, yo qué sé, artes visuales, performance, en fin, todas estas cosas, ¿no? Am, pues que quizá lo que quería decirte es eso, que va a ir tendiendo a venderse, a sacar el dinero de objetos que quizá tengan un menor coste. Y ¿estás bien, Julio? Sí, 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 sí. Hostia, vale. Es una cara, tío, ahora ahí. Nada, nada, es que te veía muy, muy concentrado. Y pues eso, como crear obras como de menor coste y vender a mayor cantidad de personas, ¿sabes? Más que igual un cuadro que cueste medio millón, pues vender medio millón de cuadros a un precio más módico. Vale, a ver, vamos a Pues eso es ver. terrible, la verdad, en mi opinión. ¿Eso es terrible? Sí, en cierto modo, sí. Bueno, puede ser, no lo sé. Porque entonces al final, ¿en qué os convertís los artistas? ¿En ilustradores? No, pero es que tú puedes tener obras que sean más masivas y que puedan ser más económicas y Cuando tú haces una obra masiva, normalmente tu chip cambia mucho. ¿Eh? Claro, porque vamos a ver, ¿cómo lo explicaría? Todo tiene un proceso, todo tiene un proceso. Entonces, no es lo mismo crear una obra que sabes que es para un comprador, que es para donde, o sea, yo, por ejemplo, yo sí que he vivido la experiencia de pintar y sé que en algunos aspectos es mucho más libre que la que puede ser, a lo mejor, no yo te digo hacer un cómic, pero sí hacer algo que sabes que es para más gente, ¿no? Entonces, claro, el que de repente mi obra tenga que tener pasar por el filtro de que a mucha gente le interese, eso en cierto modo va a pervertir el mensaje, Ujú. va a pervertir el mensaje, quieras o Quizás no. sí, quizás sea una consecuencia que se acabe derivando de ello, no sé, vamos a Y eso ver. es eso a mí no me parece, o sea, quiero decir, ¿por qué en el arte pictórico no se dan casos como, por ejemplo, se puede dar en la música de estas estrellas de pop pastelonas, de gente que, sabes que la música, pero es mona y se venden millones y millones de, bueno, como se haga ahora, reproducciones o descargas de sus canciones? Porque es un medio que está pensado para la masa. Es un medio que está pensado para la masa. O sea, los medios artísticos pensados para la masa no siguen los mismos mecanismos que los medios artísticos que no están pensados para la masa. Entonces, llevar un medio no pensado para la masa a la masa, pues las consecuencias pueden ser terribles, ¿eh? Terribles. Sí, sí, sí. Curiosamente, por eso pasa, pero pasa en todos los medios, ¿eh? Pasa en el cómic y pasa en el cine también. Por eso tenemos cine que es infumable, o sea, en mi opinión, mi humilde opinión, pero que le gusta a todo el mundo. Por ejemplo, a mí el cine concretamente de superhéroes, la verdad que no me encanta. Pero fíjate, o sea, millones y millones de espectadores, ¿no? Y en Mm. el cómic pasa igual. El cómic, hay un cómic que es o sea, esto lo sabemos todos. Si tú haces cómic y te dedicas a los superhéroes, pues hombre,
tienes más posibilidades de vivir bastante mejor que si cuentas tus propias historias, Por eso el cómic, como cualquier medio, tiene sus ramas, ¿no? El que es más pensado para la masa y luego un cómic más, bueno, pues más de autor, más tal. Y en el cine pasa igual, en la música pasa igual. Claro, si tú llevas un medio que siempre ha sido, como por ejemplo, imagínate, la pintura o tal, que siempre ha sido muy de autor, muy de algo que es para la masa, pues ¿en qué te conviertes? En un ilustrador. Y no lo digo en el mal sentido, pero cambia el concepto. Pero No, es que si te fijas, la tendencia que está siguiendo el arte cada vez va más en esa dirección, ¿eh? pues a lo mejor a lo mejor hace falta gente que sea contestataria, como decía Castro, ¿no? A lo mejor hace falta gente que diga esto no tiene que ser así necesariamente. Quizás sí, A lo quizás. mejor lo que hay es más, lo que yo sí que veo mucho es mucha autocomplacencia en el arte contemporáneo que tú dices. Ahí sí que puedes excluir el cómic si quieres, porque el cómic no es muy autocomplaciente, pero yo sí veo mucha autocomplacencia en el cómic, en el arte contemporáneo en general. Ahora todos se rinden al like, todos se rinden a... ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la rebeldía? ¿Dónde está eso? El ser contestatario, el decir, no, esto, aunque la mayoría diga que esto es así, no tiene por qué ser así. ¿Qué es eso de la ola? De seguir la ola. La ola hace 200 años decía que los negros tenían que ser esclavos. Otro ¿Seguimos la vídeo ola? desmonetizado. Mierda. Sí, ya sé que ya eso no lo puedes monetizar. Claro, pero es que Da igual me ya, entiendes por Julio. dónde voy, pero bueno, tú quédate con que el mensaje es lo importante, tío. Sí, sí. Todo bien. Pero Venga, ahora háblame del bigotito, háblame de los campos. no, pero entiendes, ¿no? O sea, que las olas, cuidado con las olas, ¿eh? Que sí, no, No no, que todas sí, las que sí. olas hay que seguirlas, ¿eh? Eso es. Ay, qué Hay risa. olas muy jodidas, ¿eh? Ya Entonces, está. pues bueno, Hay olas que me cachis en la mar. hay olas que me cachis en la mar, ¿verdad? Yo te dije Ay, que esto era mejor grabado ¿eh? que en directo, tío, porque es un tema que ahí me toca la fibra. Ya, ya. A ver, los vídeos no están anclados a la figuración. Vídeos con tintes abstractos son muy complejos de descodificar con la labor de imaginar sonido, dar forma a la imagen e hilar secuencias. Ahora, esa es para ti, Julio. Pues repítemela porque la has leído tan murmurando que es que ni me he enterado, tío. Los Y vídeos no total, como esto están... no va a monetizar, ya podemos decir lo que queramos, ¿no? Ya somos libres. Este Qué vídeo ya... maravilla, tío. Este vídeo va a ser otro vídeo de esos que no van a dar un duro. Por favor, si alguien quiere poner un super chat. Superchats. Super chat. Bueno, va, venga, vamos allá. Dice, te lo voy a intentar leer más despacio. Sí, tío, pero con ánimo. O sea, ya sé que ya has dado por perdido este vídeo, ya estás jodido, Empieza, ya... empieza a hacer flexiones, de Ahora verdad. hazlo como si te hiciera ilusión hacer vídeos en YouTube. Invoca a tu Fernando Castro interior, ¿vale? Venga, Eso. va, vamos allá. Los vídeos no están anclados a la figuración. Vídeos con tintes abstractos son muy complejos de descodificar, con la labor de imaginar sonido, dar forma a la imagen e hilar secuencias. Bueno, pero entonces lo que está diciendo el compañero o compañera es que es gente que utiliza el vídeo estirando el formato lo más posible para llevarlo a algo más plástico. Pues eso todo está bien. Sí. A ver, nadie está criticando, vamos, en mi caso no, nadie está criticando el contenido audiovisual como tal. Vamos, o sea, yo no sería capaz de hacer lo que hago sin todo lo que he mamado de cine, de series, o sea, incapaz. Lo que digo es que estamos ante una generación que creo que se apoya demasiado en lo audiovisual. Y va a Oye, más, yo ¿eh? de, yo, Yo yo viendo de a mis niño hijos te digo que va a seguramente... más. ¿El qué? Que viendo a mis hijos te digo que eso va a más. O Claro, sea, pues no les tenemos un digas de leer un problema. libro, se Tenemos un ponen a problema. buscarlo Yo de y... niño, seguramente mis padres también me dirían, oye, bueno, yo en mi caso no era muy de ver la tele, pero sé que mis compañeros, cuando éramos niños, estaban todo el día con la televisión y era como, tío, coge un libro de vez en cuando, ¿sabes? Era como, vale, pero si encima ahora ya no hay un lugar para la televisión, sino que tenemos la pantalla todo el día aquí, que la podemos llevar a cualquier parte, que es casi a veces más cómodo que coger un libro, coger un tal, tenemos un problemón. Y a veces tengo la sensación de que vivimos en un mundo donde en pos del progreso todo, nada es criticable. Todo está bien como está. ¿Qué está pasando? ¿Ya no Sí, sí. cuestionamos nada o cómo va Eso, esto? eso es totalmente, eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. ¿Ya no cuestionamos nada? ¿Todo está bien solo porque es novedoso? Hoy estaba viendo una charla de Sisek, no sé si lo conoces, Oye, supongo que hoy sí. estoy sembrado, Ray? Tienes que reconocerlo, tío. Esto no lo vas a monetizar, pero estoy ahí.
Oye, ¿tú conoces a Zizek? Sisek, sí, creo que Bueno, es hiciste un un vídeo sobre filósofo él, creo contemporáneo recordar. de esloveno. Sí, 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 sí. Bueno, pues, sí, siguiéndome el rollo, ¿no? Por si acaso. Vale, mira. Sí, 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 sí. Bueno, pues es un filósofo que decía que, por ejemplo, en los Ah, años, sí, sí, porque habló Castro de él, sí, es verdad. uno de los mayores debates que habían sobre la mesa era el de cuál sería la alternativa al capitalismo. Y dice que ahora ¿Cómo hemos ese pasado de un debate tema es a como otro, que Ray, ya, tío? ya no se... Es como que ya se ha olvidado, o sea, como que ahora realmente los debates son de otro tipo, o sea, ya dando por sentado que el capitalismo es la única alternativa que hay. Ujú. Y me parece una reflexión bastante interesante porque sí que es cierto que quizá a nivel general hemos caído todos en una autocomplacencia y estamos todos demasiado embobados con las pantallitas y con... Yo lo digo muchas veces, quien quiera ser artista y punky, que haga cómics y verá lo Sí, que es verá sí, lo que es el curro, la miseria y lo que es el ser contestatario, porque aún hay un pequeño oasis de libertad en el sentido de que, bueno, bromas aparte. Sí, yo lo siento así también. Hay una autocomplacencia. Creo que la gente joven, cuando tú y yo teníamos 20 años, me da la sensación de que éramos más contestatarios con lo que había y nos quejábamos más. Y la gente ahora es como, no sé, siento como una especie de domesticación de la sociedad bastante fuerte. sí, totalmente. Entonces, eso no es un buen caldo de cultivo del arte. Eso no es un Sí, buen sí, caldo de cultivo. Entonces, sí. quiero decir, y ahora voy a utilizar la palabra, o sea, lo que nos estamos convirtiendo, además tú lo pones el ejemplo, es en mercenarios del arte. Ujú. Si vamos a trabajar para la masa y solo va a ser para... O sea, yo soy consciente de que si mañana me pusiera a dibujar a Batman y a Superman, me iría mejor en los cómics. Oye, que no digo que sea fácil, ¿eh? Que hacer eso tiene su historia, ¿eh? Pero luego está el tú también ser honesto con lo que haces y eso no puedes venderlo por likes. O sea, tú no puedes vender tu honestidad por likes. Entonces, dedícate a otra cosa directamente. Ya, sí, sí, es verdad. O sea, entonces el argumento que decían en el debate Villarán de ahora llegó a millones, para mí el éxito no es llegar a millones de personas. Para mí el éxito es crear algo que no quiera destruir al día siguiente, que diga, esto es bueno. El éxito de un artista debería ser el sentir que está haciendo algo que está bien, que es un buen trabajo. El verlo y decir, joder, aquí me he salido Ya, de... pero esto ya es algo como que yo creo que también es muy personal, ¿no? También de esto hablamos ayer Es que es lo único, pero con Ray, el es lo doctor único que Soriano, que importa. ¿cómo se mide el éxito? Pues depende de la persona, ¿no? Depende, hay personas Pero que es el que, éxito es la bueno, estamos pasta, hablando, estar todo el día así, bueno, para claro, si yo otro... fuera a ver, para un empresario que vende casas, el éxito será algo diferente a lo que es para mí como artista. Pero si tú eres un artista, tío, que es lo único que importa es que estés orgulloso de tu trabajo, que se venda mucho o poco, Ya, aunque sea verlo desde un punto de vista muy romántico. Todos tenemos que pagar un alquiler, una tal, y por eso tenemos que hacer cosas que a veces no nos gusten tanto hacer dentro de nuestro arte, dentro de nuestro tal. Pero en el fondo lo que importa es eso. ¿Cómo va a importar los likes? Yo no en mi vida me he querido dedicar a esto por vender mucho o vender poco. Quiero vivir con cierta dignidad como creo que quieres tú y como creo que quiere cualquiera que se dedique a esto. Pero, ¿en serio esto iba de que mucha gente nos aplaudiera? ¿Para eso era esto? ¿Para eso son no, las...? de todas maneras, yo antes lo que te estoy diciendo antes, cuando hablaba de que el artista puede tener contacto con lo que es la base de seguidores y directamente venderles, aunque sea por pequeñas cantidades o por precios más módicos, a lo que me refiero es a que realmente si un artista consigue conectar con su público, por así decirlo, da igual, hay gustos para todo. Habrá un artista que sea gótico y que se hinchará a vender obras pequeñitas, muy baratas de arte gótico para sus cientos de miles o millones de seguidores. Ya, pero y A el eso es día a que lo que me la... Ya, refiero. ya, pero y el día que el artista gótico le apetezca experimentar con otra cosa, tiene que ceñirse a lo que el público, a lo que le funciona, a la fórmula. ¿Cómo va? Eso Ese es, pasa. ese es el- ese es la, Eso creo ese que es es la- independiente de cuál sea el medio que uses para esa es conectar la con la gente. cárcel de los likes, Ray. Esa es la cárcel, Mira, en cierto modo, de los likes. el Philippe Gaston, que lo uso mucho como ejemplo, expresionista abstracto, se pasa a dibujar estilo cómic y de repente también. Y no había likes, no había internet, no había. O sea que. No, no, no es tan así. Esto que tú dices, yo creo que ha pasado siempre.
No Ya, es pero algo es que que ahora dependa no, no ha de que pasado hayas... siempre, porque ahora está, ahora, si el tema no es, si en realidad el mundo no ha cambiado tanto en ese sentido, pero el tema es lo que lo hemos potenciado ahora. Es que antes tú trabajabas, hacías un buen trabajo, lo movías y había gente que le gustaba, que no le gustaba, y de la mitad ni te enterabas, porque era, bueno, tu trabajo estaba por ahí. Es que ahora, en cuanto subes algo, publicas algo, tienes sobre tantos likes, críticas negativas. O sea, ahora mismo todo es, pum, decírtelo directamente a la cara. ¿Me vas a decir tú a mí que eso no te va a marcar como artista, e incluso en tus decisiones de qué debes hacer o qué no debes hacer? Claro que te marca. Es evidente. Si a mí de repente yo dibujo una cosa que no me convence mucho, imagínate, un personaje tal, y de repente recibo aquí tropecientos mil likes y comentarios de esto es la leche, sigue por aquí y tal, yo voy a decir, no, 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 esto no es bueno. Yo sigo por este que tengo solo 20 likes y que realmente eso es muy jodido. O sea, en Hmm, realidad estamos convirtiendo a artistas en auténticos mercenarios. hmm. Sí, 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 puede ser, puede ser. Bueno, vamos a ver, para las personas que nos estéis viendo ahora, a las 8 y poco, tenemos hoy un directo también, junto con Mark Jules, con Aleix Gordostau y con Inocuo, en el que vamos a hablar de diferentes consejos para las personas que se están empezando a adentrar en el mundo del dibujo, que están empezando a, pues eso, a dibujar y bueno, pues yo qué sé, ya que tanto Mart como Aleix como Inocuo son personas que llevan toda una vida trabajando alrededor del dibujo, alrededor de la ilustración, etcétera, pues creo que estará muy bien para todas aquellas personas que queráis saber un poco consejos o no sé, supongo que atajos, igual podéis ayudar a que las personas ahorren tiempo también, ¿no? En su Sí, o sea, yo desarrollo como con el Más dibujo, que, etcétera. más que nuestras propias experiencias personales, que hombre, esos son muy, cada uno tiene su camino y cada uno tal. A mí sí me gustaría hablar un poco bueno, de cómo creo que se debe gestionar un encargo, cómo se debe tratar con un cliente. A la antigua un poco, porque al final funciona lo de siempre. O sea, me recuerdo un viaje que hice a Angoulême, a la Feria del Cómic de Angoulême. Conocí ahí una editora muy potente y esto fue hace un par de años, ¿eh? O sea, que no te estoy hablando del Pleistoceno. Y me decía, mira, hoy tenemos las redes, el mail, lo que quieras, pero si quieres tener más posibilidades de que te publiquen en una editorial, envía tu portfolio en papel, por correo, porque es algo tan inesperado y que la gente Ya no no le hace, ¿no? cuadra tanto que realmente puede tener más impacto que mandes un mail que se apilará entre 50.000 mails ahí tal. O sea, al final hay cosas que siguen funcionando igual que hace 20 años. Sí, tienes razón. Tienes razón. Bueno, es que ¿sabes lo que me da miedo? Que si vamos tirando del hilo Hacemos un y, maratón, un vídeo maratón. y nos tardamos mucho a responder todas las preguntas que nos vais dejando, que son muchas y pero muy podemos pegar interesantes, este vídeo al otro y pero así, claro, es que vamos a empalmar al final claro, y va empálmalo a y así quedar no monetizas ninguno, 4 horas, tío. Julio. Ah, digo, Mart, oh, tío, no puedo. No, tío. Pero digo, empalma un vídeo con otro y así lo monetizas, o sea, no monetizas ninguno y eres más libre, tío. Barbarella por ahí ha escrito un par de cositas muy divertidas. Vamos a ver. ah, Mira, hay una pregunta, ¿vale? Hay un montón de preguntas, pero voy a rescatar esta de Jesús Manuel Ortega Castillo, Pues sí que ha al cual saludamos levantado, desde sí que ha aquí. levantado polvareda este. Y eso que íbamos a hablar de tebeos. Bueno, no pasa nada, va a ser rápido. Mira, ¿se puede masificar el arte sin la simplificación del populismo? Claro. Yo Por creo que ejemplo, sí se puede. un fenómeno que yo veo mucho en dibujo, ilustración, es el fenómeno de los fanarts. Los fanarts, que es puro arte que está hecho para gustar, que no está mal. O sea, quiero decir, yo lo critico desde el punto de vista de la falta de libertad del artista, para un poco ir por donde sienta que debe ir, porque un artista es un explorador, tiene que ir más allá siempre. En el momento en que se encajona en un tal, ya se convierte en otra cosa, que no es ni malo ni bueno, pero es otra cosa. Entonces, eso lo veo yo mucho en ese fenómeno, en el fenómeno de los fanart, y estoy muy de acuerdo con esa Vale. reflexión. ¿Por qué tiene más valor, dice Jaime Rodríguez, por qué tiene más valor una obra monumental que una obra de arte diminuta que puede ser una verdadera joya?
Sí, muy buena es pregunta. una cosa muy curiosa de los seres humanos. Si viéramos una pirámide en una de 30 centímetros, no nos llamaría la atención que las pirámides de Keops, porque son gigantescas. No nos importa demasiado si conceptualmente son potentes o no, pero como son grandes, sí, es verdad. Ayer no, antes de ayer, hice una entrevista a mi padre. Súper interesante. Estoy pensando si colgarla esta semana o así. ¿A tu padre? A mi padre, a mi padre. Mm. Sí, porque tenía interés en ver cuál era su opinión respecto a lo que es el arte contemporáneo. Hostia, madre mía. Pues en muchos aspectos es villaranista, lesperiano, o sea, es como... Pero fue muy interesante porque yo le decía, a ver, o sea, para ti, ¿qué obras de arte? Le enseñé varias obras de arte conceptual y me decía, esto es una mierda, esto no me gusta, esto no sé qué, tal. Y le digo, y me dice, bueno, porque por ejemplo hay algunos artistas en Latinoamérica que pintan súper realista y que se ve todo al detalle. Y ahí es como que ves tú que ahí sí, ¿no? Que veo un trabajo y eso sí que me parece una obra de arte. Y le dije, oye, pero tú sabes que esto se puede hacer con un proyector y que lo puede hacer cualquiera. Digo, o sea, con unas mínimas nociones, tú te pones ahí el proyector, vas pintando en función a lo que va proyectando el proyector y ya está, ¿no? Y me dice, ostras, pues no sabía eso. Y dice, pues ahora ya no me parece tan, ya no me parece tan interesante. Y o sea, me gustó mucho esa charla, que ya digo, igual la publico, no sé. Darle muchos likes. Sí. Sí, me pareció interesante porque realmente refleja un sentir muy mayoritario por parte de mucha gente. Y es que una obra de arte es algo que tú no puedes hacerlo y esa persona sí tiene la habilidad para poder hacerlo. O sea, lo que se admira muchas veces es la habilidad que La tiene esa maestría, persona bueno, claro, es que de ahí viene para la hacer algo palabra que tú arte. no puedes. Pero para mí eso me conecta mucho con la visión que yo tengo, por ejemplo, de la artesanía. ¿Sabes? Mm. Para mí la artesanía es eso, ¿no? Es alguien que tiene una capacidad de hacer, yo qué sé, con cuero, unos zapatos, ¿qué tal? Que dices, yo esto no sabría hacerlo. Pero esto, y no es solo artesanía, hay un montón de disciplinas donde tú puedes ver que hay gente que sabe hacer cosas que tú no. Y eso te genera admiración. Pero realmente, o sea, es como una visión del arte que también me parece como que está bastante traspasada, ¿no? Está traspasada porque, para empezar, parte de una base errónea y es que admiramos el arte que no podemos hacer. No, cualquiera puede ser artista. O sea, quien crea que el arte es una especie de don, no. O sea, cualquiera puede aprender a dibujar, cualquiera puede aprender a pintar, y te digo, a pintar con la misma calidad que Velázquez. ¿Vale? O sea, que la gente no se confunda. Esto es como aprender un idioma, no es otra cosa. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es tener la intuición y el genio que tenía un Velázquez o que tiene Marina Abramovic haciendo... Eso es otra historia diferente. Eso es otra historia. La intuición es otro rollo, ¿vale? Pero cualquiera que se ponga puede hacer performance. Entonces, hay que romper un poco esa cosa de, no, es que el arte es una especie de don. Y en ese sentido entiendo el vínculo que la gente hace un poco con la artesanía, con tal. Y a lo mejor lo bonito del arte contemporáneo ahora, el reto, es que lo que tú haces, por ejemplo, Ray, a lo mejor eso no lo puede hacer cualquiera. Porque esa intuición de explorar esos caminos que solo están en tu cabeza y que sacas, como tú sientes que debes sacar, eso no está al alcance de cualquiera. Hacer una mesa de ébano de estilo japonés sí está al alcance de cualquiera que aprenda a hacerlo, que lleva sus años, décadas, pero está al alcance de cualquiera. Lo que tú haces seguramente no, porque va por otros caminos. Y esto yo lo vinculo mucho a lo que hablábamos hace un momento del arte masificado, porque posiblemente lo que vamos a conseguir con esto de masificar el arte en favor de los likes es que gente como tú, más conceptual, tal, de repente se conviertan en artesanos, porque se ciñen a los likes. Y si de repente hay una tendencia con los likes de que funciona más el arte con detallitos y con cositas así y tal, de repente te vas a ver en la tesitura de tener que ir hacia ese lado. Y eso es terrible. Es que yo lo veo justo al revés. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, hay unas inercias del mercado y las galerías solo aceptan lo que realmente manda el mercado. Es verdad que hay galerías de todo tipo, pero muchas veces es como hay una gran mayoría de galerías que les interesa un arte, pues yo que sé, ahora se lleva el minimalista y de repente un montón de galerías están pillando artistas que hacen minimal. Si tú directamente tienes tu Instagram o tienes yo que sé, tu Facebook, tu YouTube o lo que sea,
y tú haces tu historia, tú vas evolucionando, la gente te va viendo tu proceso, entienden lo que te pasa por la cabeza, es como que son partícipes de tu evolución O y sea, que tú pueden en un momento dado... cambias el papel de... O sea, Espera, sí, déjame perdona, acabar. vale. Pueden participar de esa evolución o no, pueden conectar contigo o no, pero será algo más orgánico. A medida que tú vayas cambiando, habrá gente que dejará de seguirte porque no les gusta el nuevo cambio y otros que se añadirán a esa nueva faceta tuya, ¿no? Mientras que en el mundo del arte, de las galerías, del todo el circuito este comercial, tienes que estar siempre dependiendo de cuál es la ola dentro de lo que es este grupo, ¿no? Más elitista del mercado contemporáneo, porque resulta que ahora ha habido en la subasta de Sotheby's, se ha vendido un Gerhard Richter por no sé cuántos millones y ahora están todos haciendo ahí arte de este que está medio difuminado como si fuera, ¿sabes? Y con esta técnica que él usa. A eso me refiero. Que tú cambias los galeristas de toda la vida por otros galeristas nuevos que son la gente de tus redes sociales, que se comportan como tales. Claro, o sea, que No, yo vamos a creo que ver. yo creo que es distinto. Yo prefiero tener, y creo que a ti te pasará, yo prefiero, por ejemplo, ser autónomo y tener un montón de clientes. O sea, prefiero ser profesor, por ejemplo, y dar clases y tener un montón de alumnos que tener un solo jefe. ¿Sabes? Porque si tienes un montón de alumnos, si uno falla porque ya no le gusta lo que haces, aparecerá otro. Si tienes un solo jefe, es como, ¿sabes? Tienes que estar más vendido a la voluntad de esa persona. Esa es mi sensación, no sé. Claro, Venga, pero, va, vamos no, a... Sí, pero déjame hacer un matiz. a No ver. depende de eso, depende de la formación que tengan tus jefes o sea, depende de si es un buen jefe o un mal jefe, depende de si es un buen público o un mal público. Si yo tengo un galerista como Fernando Castro, que es un experto, prefiero a un Fernando Castro que 50 tíos que no tienen ni puta idea de lo que es arte o lo que no. Que me compran, pues a lo mejor incluso uno por amistad, o el otro porque le he hecho gracia haciendo el tonto en un vídeo, el otro. No, yo lo que quiero es gente, o sea, que prefiero un galerista de toda la vida experto en ello. Y el galerista experto creo que sabe ver el potencial y se guía poco de las tendencias en Es que general. directamente el galerista experto igual ni te pilla porque no estás dentro de lo que es la órbita de lo que se lleva y Vale, tal. pues entonces ya sabes cuál es el otro lado, que es hacer arte para la masa. Pero es que, Depende de lo que... es que yo creo que te confundes. No se trata de hacer arte para la masa. Haces tu propio arte y la masa, si le gusta lo que haces, te seguirá. Y si no, no. Y ya ¿Y está. O si no, sea, qué haces? ¿Y si no te ¿eh? siguen, que entonces cuál es qué es lo que haces? En caso de que no te sigan, ¿dejas de hacer lo que haces? Bueno, eso es es una buena pregunta. ¿Qué pasa si no te siguen? Bueno, pues sigue insistiendo, sigue insistiendo. Pues sigue siendo Vuelva con, usted con las mañana. galerías de expertos, o no sé. Vale, y si las galerías no te hacen caso y nadie te pilla tu dossier y nadie te da bola, Claro, ¿qué entonces ¿qué? haces? Es que ¿Qué al haces? final, bueno, pues pasa de todo el mundo, dedícate a buscarte otro trabajo y como decía Isidro Valcárcel Medina, que ha estado trabajando, yo qué sé, en reformas y haciendo otro tipo de proyectos. Mi punto es que no nos hace más libres el tema de... O sea, yo ahí es que ya te digo que suscribo lo que decía Castro. Mm. No, no nos hace más libre los likes ni el tener, ni el ser nosotros nuestra propia galería. Al revés, más trabajo, más tener que hacértelo tú todo, menos tiempo para investigar tu obra y ser mejor, que es lo importante para un artista, que su obra sea mejor. No mejor en un plano competitivo, sino mejor de llegar a ese camino o hacer ese camino que uno como artista quiere hacer. Ese es el tiempo en el que deberíamos invertir, un artista en el que debería invertir su tiempo, no en acumular likes, ver a qué hora hay que publicar para que el algoritmo te favorezca más. Tal. Creo Ya, ya. que nos la han metido doblada en ese sentido. Sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, bla, 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 bla. Es que está el chat bastante animado. Joder. A ver, bueno, Luis Albert dice, yo como pintor asumo el reto de hacer un cómic. Genial. Para que veas que sí que hay artistas y pintores que sí Bueno, ya que sabes, aceptan el reto. pero Albert, un cómic como se hacen hoy, 100 páginas, novela gráfica, ya ninguna editorial te coge menos de 100 páginas por una novela gráfica. Ya, bueno, ya estamos poniendo condiciones. Ah, Tú no, no, no no, habías no. hablado O de sea, es como si digo yo, voy a hacer una pintura y me hago un bodegón del siglo XV. O sea, a ver, hay que hacer una pintura de hoy, hay que hacer algo que sea... O sea, una cosa es hacer un cómic y otra cosa es hacer un buen cómic. Una cosa es hacer una pintura y otra cosa es hacer una buena pintura. Ya, ¿No? sí, seguramente sí. Es que, espera, te estoy escuchando y estoy viendo, tengo un ojo a cada lado, tío. Uno a ti y el otro estoy mirando.
Es que mi idea era como hacer una pausa ahora y luego retomarlo a las 8. Si os parece, todas las personas que nos estáis viendo, a las 8. Sí, pero si hay preguntas, no les dejes colgados, Ray. Eso no es. O sea, tú no es quieres enlazar, ¿eh? Este vídeo con el otro, tío, que yo también, que tengo familia, tío. A ver, Yo bueno, lo renuncié de a que hay que eso, hacer lo que cada Pablo. uno le guste hacer, lo que le gusta hacer y mejorar cada día, dice Andrés López, totalmente de acuerdo. Claro, es que esa es la idea. Esa es la Hablen de cosa. la serialización forzada, cuando la popularidad de una obra rebasa su curso, su curso Serialización nasal, forzada. curso natural. Me gusta mucho el concepto. Sí, a mí también. El arte tendría que ser ocio y si lo niegas es negocio. Buena frase. Bueno, no está mal. Desde mi punto de vista, el arte es una necesidad independientemente del gusto del espectador o del galerista. Yo pienso bastante así también. Mm. Yo opino que sí que tiene muchas estructuras artísticas que sí lo relacionan como arte. Supongo que se refiere al cómic. Mira, Luis Albert dice, lo siento mucho, pero que cualquiera puede pintar como Velázquez es la mayor chorrada que he escuchado en mucho tiempo. Yo no he dicho que cualquiera pueda pintar como Velázquez, ¿eh? Yo he dicho... No, lo he dicho yo, lo he dicho yo. Lo has dicho tú, vale. Y lo Bueno, pues en mantengo este además. caso, ¿tú crees que Y lo- cualquiera puede y- pintar como Velázquez? Sí, yo en 3 meses te enseño. En tres ¿Dónde? meses te enseño. Aquí en el canal, en mi canal. Yo aprendí a pintar con que era un poco su copista, el copista oficial de Velázquez, un ilustrador argentino llamado Carlos Kilian, que incluso trabajó, estuvo a punto de trabajar en el Prado porque tú veías una obra suya y no. Una cosa es que seas capaz de imitar la técnica de Velázquez. Velázquez, de hecho, como pintor, era bastante. O sea, buscaba siempre técnicas muy sencillitas de pintura. Una cosa es que seas capaz de pintar como Velázquez, otra cosa es que seas Velázquez. Eso es muy diferente. O sea, porque Velázquez abrió camino en la pintura y creó cosas que nadie antes había hecho. Esa intuición es lo que no se puede enseñar. Tú puedes enseñar la técnica. Pintar al óleo se enseña cada día en las escuelas. A veces unos mediante copiando cuadros de Velázquez, mediante la técnica, otros mediante la técnica de Rembrandt, la que sea, la que el profesor le apetezca más enseñar. Y otra cosa es que tengas la intuición y el ingenio y los recursos creativos para solucionar problemas dentro de la pintura que tenía Velázquez. Eso es otra historia. Ahí ya hay otra cosa, ahí hay pues un poco ser Velázquez, o sea, tu formación, donde tú hayas, en fin, son cosas distintas, ¿no? Te haces uno de estos cursos de doméstica, así, pim pam, y en, en dos de estos, Audiovisual. online. Claro. Online y te... Y luego tampoco encumbremos, en fin, que hay muy buenos pintores también ahora vivos, ¿eh? No hace falta. En fin. Bueno, lo que hablábamos de los años, cómo suben ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. ¿Sabes? Es curioso, porque ya, a ver si acabamos ya aquí, pero es que nos vamos enganchando. Con el proyecto de Rayitox Talibán, cuando he dicho que hay que prohibir todo el arte, los suscriptores así, likes, visualizaciones, tal. Cuando he dicho que Picasso era una estafa, no sé qué, suscriptores, likes, visualizaciones. Cuando dije Diego Velázquez era realmente tan bueno, perdí 4 suscriptores, pocas visualizaciones, un montón de dislikes. Es decir, hay mucha gente, todos los que son así como más lesperianos, bellaranistas y tal, están muy en contra de lo que es el arte contemporáneo. Pero ostras, no les toques ni a Velázquez, ni a Goya, ni a ninguno de estos clásicos. ¿Pero Picasso les parece arte cosa como contemporáneo? Para muchos de ellos, claro. Es un feísta de narices y sí, sí. Yo creo que sí. Lo que pasa, bueno, hay de todo. Es que en el espectro... Claro, tú dices, mira, es un buen ejemplo Picasso. ¿Tú puedes enseñar a pintar como Picasso? Por supuesto. Incluso más fácil que Velázquez. Ahora, ¿tú serías capaz de hacer lograr lo que logró Picasso? Eso es otra historia, claro, amigo. Eso sí que es otra historia. O sea, la técnica se aprende. ¿Cómo coño aprendió a pintar Picasso si no fue aprendiendo de Velázquez y de los maestros? Claro, eso se va enseñando, generación tras generación. Hay otro tema que también me parece interesante y es el que cuando, por ejemplo, alguien dice, bueno, una obra de Wilfredo Prieto, un vaso de agua medio lleno, eso no es arte, ¿no? Eso lo puede hacer cualquiera. Y yo siempre pienso, hazlo tú. Hazlo tú, consigue una exposición, consigue que la galería con la que trabajes te meta en arco. O sea, es decir, incluso las obras que son más sencillas, muchas de Miró son súper sencillas.
Muchas de Picasso son muy sencillas, pero consigue tú llegar a donde han llegado toda esta gente. Es decir, el llegar a donde han llegado muchos de los artistas que están encumbrados y tal, para mí en sí, ese proceso se podría decir casi que es una obra de arte, ¿no? Es una obra de arte vital. ¿Cómo has sido capaz de tú, haciendo obras como esas, bocadillo de pan con pan, un mango pegado a una Blackberry atado con una goma y tener los santos bemoles de ponerlo ahí en una peana y que la gente te lo compre por 100 y pico mil euros o por 20.000, 50.000? Es decir, o sea, que nadie me malinterprete, hacer esas obras es sencillo hacerlas, pero es que yo no creo que el reto esté en la complejidad de la ejecución de la obra, sino en todo el discurso y en el ser capaz de tú, haciendo algo así, llegar donde han llegado toda esta gente. ¿Sabes? Es que yo creo que hay artistas profesionales o gente que sigue el arte que le interesa, que cree que el talento es lo más importante y no lo es. El talento no es lo más importante para ser artista. Lo más importante para ser artista es tener confianza en ti mismo. Eso es lo que hace a un artista, nada más. El talento es algo que te ayuda, pero la confianza en uno mismo es lo más importante para ser artista. Entonces, buen ejemplo has puesto, el de Wilfredo Prieto. Claro, un hombre con la confianza suficiente para entender que su trabajo merece ser visto en un museo y puede abrir camino. Eso es lo más importante. De hecho, hay casos, o sea, donde cuando ves un trabajo muy virtuoso, te preguntas hasta qué punto el artista se camufla detrás de eso, ¿verdad? Entonces, lo más importante para ser artista profesional, queridos niños y queridas niñas, es tener confianza en ti mismo. Eso es lo que hace un artista. Porque el talento es algo subjetivo. Hay gente que le parecerá que lo que haces está de puta madre y hay gente que le parecerá que lo que haces lo puede hacer cualquiera o es una basura. Y tendrás opiniones para todos los gustos. Tú tienes que tener la confianza de que eres un artista y que lo que estás haciendo es importante y que el mundo necesita verlo. Oye, me encanta. Últimamente, yo no sé qué pasa con los vídeos, todo el mundo me hace unos speech súper emocionales al final, ¿sabes? Es que yo te dije que hiciéramos esto grabado, tío, que pusieras música así como de himno. Música épica. Claro, tío, a lo Braveheart, tío, y estuviera quedado de cojonudo, tío. Pero bueno, total, ya Oye, no lo vas a monetizar. podemos hacer, ¿sabes qué estaría muy divertido? Que hiciéramos un día un vídeo con speeches así como emocionales y preparo una música y pillo así, yo qué sé, contigo, hacemos uno con el doctor Soriano si se anima, o yo, o sabes, o incluso con Castro o tal, y todos empezar ahí como el verdadero arte es aquello que nace de tu corazón. Cuando a veces claro, y lo pones en los stories, así rollo. Cuando hay momentos de oscuridad. Frases de calendario en vídeo. Estás tocando el barro, hay ahí un rincón dentro de ti que anhela salir afuera y gritar. Ahora mismo no sé si te estás descojonando de mí o estás creando una nueva sección para que el canal... Bueno, un poco las dos cosas. Bueno, pero es que es así. Cariño. Es que es así. O sea, de verdad. O sea, quien crea que con el talento basta... Quien crea que con el talento basta está perdido. O sea, yo conozco muy buenos dibujantes y dibujantas y muy talentosos que son estas personas que no, ay, sí, pero que muy inseguras, no llegas lejos así, o sea, no vas a ninguna parte. Y conozco gente con un talento más cuestionable, con una confianza en sí misma y con un que sabes que van a llegar lejos por eso. Y no es una cuestión de que haya que caer bien, ni haya que caer mal, y qué tal. Es que el trabajo del arte es cuestión de fe. O sea, esto es un trabajo de fe. O sea, nosotros tenemos más fe que un sacerdote. Entonces, esto es un trabajo casi sacerdotal en ese sentido. Si es que esa palabra existe, que no lo sé ahora mismo. Pero es así. O sea, es así. Es una cuestión de fe. Tú crees en un trabajo que haces y no sabes cuál va a ser el resultado ni qué respuesta va a tener en la gente y crees en ello. Entonces, eso es lo único que hace falta. ¿Sabes qué me acabas de recordar? Wilfredo Prieto debe ser un tío con mucha fe. Me acabas de recordar que me voy a hacer una lista de cuotas imaginarias, que ayer lo hablaba eso con Soriano. Lo de hacerme, ¿sabes? Citar libros y autores y frases de ellos, pero que sea todo inventado. Tengo unas ganas de probar eso, ¿sabes? A ver si soy capaz de hilarlo y hacer que quede bien y que suene creíble y que la gente que no sepa lo que estoy diciendo ahora digan, ostras, este tío, qué cultureta que es, como sea. Ya, pero eso no lo hagas cuando estés con Castro, porque si no te va a dejar en evidencia. No, con Castro, bueno...
No, yo creo que Castro me seguiría el rollo. El tío en el fondo tiene un sentido del humor brutal. Es un tío muy cachondo. Yo creo que se reiría. Yo creo que ya a mí me ve, pues, yo creo que a mí me debe ver así como pobrecito. Joder, qué majo que es. No, pero yo te lo dije una vez, sois perspectivas muy diferentes, la del investigador y la del artista que está en el terreno de juego, por así decir. Es que son dos perspectivas que se complementan. O sea, es que él es el que tiene que tener en su cabeza esas citas. A ti, en realidad, a lo mejor no te sirve para tanto como le pueden servir para él. Él necesita ese tipo de referencias. Tus referencias son más vivenciales, son más de la experiencia de estar ahí, de estar de saber lo que se siente cuando vas a exponer, los nervios, esa cosa, ¿no? Son dos perspectivas de la vida diferentes que se necesitan una a la otra, curiosamente. Sí, es cierto. Bueno, para acabar ya, la última frase que me parece muy buena, de Marvin Cruz, dice, lo voy a decir con voz así un poco más seria. Conozco gente que dibuja como un mojón, pero tienen una confianza increíble. Esos son los que llegarán lejos, seguramente. Sí, venga, Tienes razón. Oye, nos vemos ahora en una hora. En una hora iniciamos el directo. Para todas aquellas personas que os guste el dibujo, que queráis aprender a dibujar o que queráis meteros dentro de esta vorágine, de este mercado voraz de tiburones en el que uno puede ganarse la vida con el dibujo, pues no os perdáis este directo con esta persona que tengo ahora aquí a mi lado, Marc Jules, con Aleix Gordo Ostau y con Inocuo. Venga, nos vemos muy pronto. Ya sabéis que se agradecen mucho los likes, ya que no ha habido superchats, al menos dejad. ¿No ha habido ningún superchat? No ha habido ningún superchat, no pasa nada. Al menos un like. Que poco se estira, un like, macho. sí, por favor. Mira cómo me tengo que ver mendigando likes. ¿No os da pena esto? Mira dónde nos ha llevado la Yo le daría superchat solo porque se pudiera vestir un poco mejor. Bueno, venga, va. Gracias a todas y todos por estar ahí. Nos vemos en una horita. Un abrazo. Gracias a ti también, Marc. Nos vemos ahora. Chao.